Babilonia llegaron a destruir a la nación. Y Habacuc se cuestiona esto. ¿Por qué Dios usa a una nación peor que nosotros para juzgarnos? No lo comprende y no lo entiende. Hubo muchas cosas de las cuales ese año usted y yo no esperamos. Yo creo que lo mismo va a suceder este año, porque así es Dios, simplemente. Nuestra devoción es nuestra relación con el Señor. Necesitamos fortalecerla cada día más y más. Pero con tantas cosas de las cuales muchas que van a venir este año, quisiera simplemente dar 3 cosas acerca de lo que sucede durante nuestra devoción. Quisiera nada más comenzar, número 1, y mencionar lo que afecta a nuestra devoción. Veamos el versículo 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Cuando leemos esta porción de la Escritura debemos entender el sentido ambiental, lo que está sucediendo comúnmente en Israel. En Israel lo más común era de que las higueras den sus higos, las higueras den sus flores. Era muy común que en la vid haya todos los frutos, que exista ganados alrededor de Israel, era algo tan común. Todos estos hechos que el versículo 17 nos describe era algo tan común que sucedía en Israel. Y el profeta está describiendo que aunque estas cosas no sucedan, aunque las cosas que comúnmente esperamos no sucedan como tal y usted y yo las esperamos, porque va a pasar, hermano. No sé si usted hizo planes este 2019, el 1 de enero del 2019 hizo planes. Y muchas veces no se encontraban aquellas circunstancias de las cuales nos topamos este 2019. Y una de las cosas que afectan muchas veces nuestra devoción, vean ahí punto A, falsas expectativas entre lo que esperamos y lo que Dios hace. Tenemos una idea de la cual nosotros esperamos muchas veces algo que queremos lograr, pero ¿no le ha pasado que el Señor hace algo diferente? ¿Le ha pasado que el Señor hace algo totalmente distinto a lo que usted y yo normalmente esperamos? Y recordamos aquellas situaciones difíciles que nos enfrentamos este año. Hoy, ¿cómo nuestra relación con el Señor es afectada cuando tenemos expectativas falsas de lo que esperamos y lo que Dios hace? Porque muchas veces tendemos nosotros a desanimarnos con nuestra relación con el Señor, porque el Señor hace diferente a lo que usted y yo esperamos. Y el profeta está aquí, vean ahí el versículo 13 del capítulo, creo que están sus notas. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y luego se la pregunta, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y estaba hablando acerca de los caldeos. Venía y Habacuc no podía entender por qué los caldeos venían a destruir Israel, a juzgar a Dios por medio de los caldeos. Si los caldeos eran mucho peor que los israelitas. Estamos hablando de una nación violenta, una nación idólatra, y eso es lo que usó Dios para juzgar a Israel. Y Habacuc no podía entenderlo. Pero ¿cuántos de nosotros nos desanimamos cuando el Señor hace contrario a lo que usted y yo esperamos? ¿Cuántos de nosotros nos alejamos, dejamos de leer la Biblia? ¿Por qué? Porque simplemente teníamos una expectativa de lo que esperamos. Pero el Señor hace totalmente diferente. Lo que hace Jehová con el pueblo de Israel no era algo en lo cual Habacuc estaba esperando. El hecho de que usara a los caldeos, una nación idólatra, una nación que no temía a Dios, y aún así fueron instrumento de Dios para juzgarlos. Y el profeta se queda en un dilema en el cual no puede entender ni comprender por qué Dios actúa de esta manera.
muchos de nosotros nos cuestionamos por qué Dios usó aquello para llamar nuestra atención. Quizás muchas de las ocasiones nosotros nos desanimamos. ¿Cuándo fue la última vez que dejamos de leer la Biblia? Solo porque vino algo que no esperábamos. Porque eso nos desanimó. Quizás el profeta quería que el juicio viniera de la mano directa de Jehová directamente a Israel y cayera un avivamiento y se arrepintiera. No sabemos cuál es lo que quería o qué es lo que esperaba el profeta. Lo que sí leemos es que el profeta Habacuc le cayó de sorpresa que usara a los caldeos, a una nación la cual llama en el versículo 13 al impío, destruye al impío, al más justo que él. Pero ¿cuántas veces nosotros esperamos que Dios actúe conforme a lo que nosotros esperamos? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Dios manda una enfermedad, manda algo que usted y yo no esperábamos, manda un gasto económico el cual no esperábamos. Pero orábamos a Dios para que Él obrara nuestras vidas y Él usa algo totalmente distinto a lo que esperábamos. ¿Cuántos de nosotros como cristianos caemos y no entendemos y nuestra relación con Dios está como que, ¿qué está pasando? Así se sentía el profeta Habacuc. Y nos creamos nosotros expectativas pensando que Dios va a actuar como usted y yo esperamos, pero el Señor es soberano y Él tiene el control. ¿Cuántos de nosotros nuestra devoción es afectada cuando nuestro andar diario no ha sido la misma porque Dios actúa de la manera en que no esperamos? Quizás este año usted oró por algo y esperaba que algo sucediera solo para encontrarse con algo que Dios hizo, que no esperábamos. Pero vean ahí no solamente las expectativas falsas, también, vean ahí punto B, circunstancias no favorables. Versículo nos está hablando, aunque la higuera no florezca, todo lo que estamos leyendo en este versículo es algo negativo. La higuera no florezca, ni las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, haya escasez, las circunstancias no son favorables a nuestras vidas, hermanos. Habacuc, aparte de describir las cosas que no salen como espera, también se encontraba en medio de una situación la cual no se veía nada bien. Estamos hablando del juicio de Israel. Estamos hablando que estaba en medio de una destrucción de parte de una nación idólatra. Circunstancias muchas veces desvían el deleite que deberíamos tener nosotros como cristianos. Las circunstancias que vienen a nuestra vida, los problemas, afectan nuestro ánimo. Yo creo que aquí no hay nadie que diga, yo nunca me he levantado sin ganas de leer la Biblia. Nadie. Porque muchas veces ha pasado que días no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una circunstancia que afecta a nuestro ánimo. Pero es en realidad, hermanos, en las circunstancias difíciles cuando nuestra proactividad como cristianos es determinada. Es en las circunstancias cuando se revela nuestro verdadero carácter. Es en las circunstancias cuando se revela lo que realmente somos. Y el cristiano no actúa en base a la circunstancia, buena o mala. El cristiano actúa en base a los principios bíblicos. El cristiano debería de actuar conforme a lo que Dios dice y conforme a lo que Dios hace en nuestras vidas. Y lo que sucede es que muchas veces nosotros, sí, leímos 2 o 3 veces la Biblia, sí fuimos fieles a los servicios, pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida privada con Él? Y sí, nos creamos falsas expectativas, tenemos circunstancias no favorables, y muchas veces todas estas cosas afectan nuestra vida espiritual con el Señor. Pero vean ahí en el número 2, vamos a ver ahora lo que alimenta nuestra devoción.
lo que alimenta nuestra devoción. Ve el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios. ¿De qué, hermano? De mi salvación. Versículo 18, hermanos, comienza de una manera, si podríamos llamarle, tan poderosa. Dice, ¿con qué? Con todo. Con todo. Hablando del mismo contexto del versículo anterior, aunque todas estas cosas no sucedan como yo la espero, con todo. A pesar de la escasez, a pesar de que las circunstancias no sean favorables. Y aquí podemos ver lo que alimenta nuestra devoción, nuestra relación con el Señor. Vean ahí punto A, ¿qué es lo que alimenta? Vean ahí una confianza en su preceder. Dice, con todo, yo me alegraré. Vean ahí el versículo, ahí en sus notas, Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová, ¿cuándo? Perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La Biblia entonces nos dice que debemos confiar no hasta que nos cansemos. ¿Cómo dice el versículo? Perpetuamente. La Biblia nos dice que debemos de confiar perpetuamente, y es lo que está diciendo Habacuc, que con todo, entienda o no entienda la situación, con todo yo me alegraré en Jehová. Porque Habacuc sabía quién era Jehová. Y entre más conocemos al Señor, hermano, más nos alegramos como es Él. Muy contrario a lo que muchos de nosotros vivimos el día de hoy. Viene una necesidad, confiamos más en la tarjeta de crédito. Viene una necesidad, confiamos más en FAMSA. Viene una necesidad, confiamos más en aquello material que sabemos que el Señor puede suplir a su tiempo. El problema es que muchos de nosotros vivimos para el hoy y para el ya. Y queremos todo rápido, pero el Señor tiene su tiempo para actuar. Y necesitamos confiar en cómo actúa el Señor, porque Él tiene el control. Vean ahí en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Confiad. Yo he vencido al mundo. Jesús dijo que va a haber aflicción. El Señor nunca nos dijo que los problemas se te van a quitar, en las circunstancias van a ser todo bien. El Señor aseguró, ¿sabes qué? En el mundo vas a tener aflicción. En el mundo vas a tener problemas. En el mundo vas a pasar circunstancias no favorables. Pero confiad. No necesitamos, hermanos, ir y querer saber lo que sucederá. El Señor ya nos dice qué es lo que va a pasar. Va a haber aflicción. Hermanos, este año va a haber aflicción. Y esperamos que el Señor nos dé de su gracia para salir adelante. Esperamos que el Señor nos dé de aquel poder en su Espíritu Santo para que nosotros podamos salir adelante. Y debemos aprender a confiar más en aquel que es poderoso. Y dejemos, hermanos, de confiar en lo que usted y yo pensamos que es la solución rápida. Porque a fin de cuentas, dice la Biblia, pero confiad, dice Jesucristo, yo he vencido el mundo. Al fin de cuentas, sabemos quién es el victorioso. Y Habacuc dice, con todo yo me alegraré en Jehová, lo cual me lleva al punto B. ¿Qué es lo que alimenta nuestra devoción? Póngale ahí un gozo constante. Dice la Biblia, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En Filipenses 5:16 nos dice
Estad siempre gozosos. Habacuc describe que su alegría, su gozo, su felicidad provienen de Jehová. Quiero que usted eche un vistazo al 2019. Quiero que piensen aquellas cosas de las cuales le quitaron el gozo, en ocasiones, que fue más grande que Dios. ¿Cuáles fueron aquellas cosas que le quitaron su gozo, que fueron más grande que Dios? ¿Alguien puede escribir, puede levantar la mano? Yo creo que nadie. ¿Sabe cuáles son aquellas cosas que nos preocupan o que nos quitaron el gozo? Lo material y lo terrenal. Esas cosas son las que nos roban el gozo. La verdad, las cosas de las cuales yo me preocupé este 2019, la mayor parte fueron materiales. Y hubiera sido más fácil orar al Señor para que Él proveyera que mi gozo se haya ido. El problema es que dejamos de tener una devoción con el Señor porque este mundo se ha encargado de mentalizarnos en lo material y en lo pasajero. Pero Habacuc, aun cuando no entendía lo que sucedía, él dice con todo: yo me alegraré en Jehová. Sigamos leyendo lo siguiente y nos dice específicamente por qué sentía ese gozo. Vean ahí: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, una verdad muy grande es que no podemos tener gozo si no andamos en el Espíritu. No podemos tener gozo si no estamos en el Espíritu. La Biblia dice, pues el fruto del Espíritu es amor, y luego ¿qué sigue de amor? Gozo. Esa mañana el hermano Edgar mencionaba acerca del fruto del Espíritu. El principal es amor. ¿Sabe cuál es lo que sigue de amor? Gozo. Pero hermano, no podemos esperar tener gozo en las circunstancias cuando andamos en la carne. No podemos esperar tener una alegría si no tenemos una relación con el Señor. No podemos estar gozosos y esperar a que nuestro espíritu se goce cuando no estamos haciendo nada para alimentar el gozo. Nuestra devoción no se puede ser alimentada si nuestra carne es alimentada más. En pocas palabras, nuestra devoción no puede ser alimentada cuando nuestra carne es alimentada más. El problema es que muchos de nosotros queremos lograr metas espirituales con métodos carnales. Y sí, queremos hacer cosas para el Señor, pero nuestra vida privada no tiene nada de espiritual. Y podemos estar sirviendo aquí en la iglesia, podemos tener algún ministerio y podemos lograr metas espirituales con métodos carnales, en pocas palabras, en sus propias fuerzas. Y si este año queremos nosotros fortalecer nuestra devoción con el Señor, necesitamos principalmente alimentar nuestro Espíritu Santo. Necesitamos andar en el Espíritu. Habacuc describe el clímax del gozo. ¿Cómo proviene este gozo? Y me gozaré, ¿en quién? En el Dios de mi salvación. La salvación eterna, nuestra redención, nuestra vida eterna, nuestro nombre inscrito en el libro de la vida debería ser razón suficiente para estar gozosos. La Biblia describe: y me gozaré en el Dios de mi ¿qué? De mi salvación. Mientras más comunión, mientras más lectura de su palabra, mientras más oramos, mientras más somos fieles a la iglesia,
el Señor será nuestro gozo. Aprender a regocijarse, hermanos, en el Señor, aun cuando las circunstancias no son las que esperábamos. El saber que le pertenecemos, que ya tenemos redención, que ya somos salvos, que ya Jesucristo murió por nosotros, será suficiente razón para que nosotros estemos gozosos. Una relación. Si yo tengo una relación con una persona con apatía, ¿cómo crees que va a surgir esa relación? La relación padre e hijo con indiferencia, ¿cómo se logra? La relación entre hermanos con indiferencia, con enojo. Ahora usted póngase en lugar, ¿cómo es su relación con el Señor? Nos alegra ver a los hermanos de gozosos, amén. Y que nos reciban en la iglesia. Dios se bendiga, hermano. ¿Cómo cree que se sentirá Dios cuando el gozo no hay en nuestra vida? Porque Él nos salvó. Número 3. Ya vimos lo que afecta nuestra devoción, lo que alimenta nuestra devoción. Pero vean ahí número 3, lo que produce nuestra devoción. Versículo 19. Jehová el Señor es mi ¿qué? Fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El libro de Habacuc termina con algo como la figura literaria se conoce como símil o metáfora, que hace una comparación, nuestra fuerza con la de los siervos. En el país de Israel hay muchos montes altos. Los siervos tienden a escalar enormes alturas y se paran en los peñascos, en los precipicios, sin ningún temor. Los siervos tienen la habilidad de pararse en la orilla de los precipicios de los montes sin temor alguno. ¿Sabe por qué? Porque ellos están confiados en las fuerzas de sus patas. Ellos están confiados en cómo su naturaleza misma le dice que sus pies son fuertes. Y Habacuc usa esta comparación a esos animales que son los siervos, que comúnmente se encuentran en las montañas, escalando aquellos precipicios, escalando aquellas montañas, y lo compara nuestra fuerza con los pies de los siervos, los cuales no solo son fuertes, pero tienen la habilidad de estar en lo más alto, sin temor. Y cuando hay una devoción se produce en nuestras vidas dos cosas. Vean ahí, punto A. Nuestra devoción produce fuerza. Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Versículo 19 dice: Jehová el Señor es ¿qué? Es mi fortaleza. Bien se dijo que la clave no es que le pidamos fuerzas al Señor. La clave está en que Él sea nuestra fuerza. Él debería ser nuestra fuerza. Necesitamos fuerza para este año para seguir adelante, pero si no hay una devoción, no podemos esperar tener fuerzas ante las circunstancias, ante los problemas que vienen a nuestra vida cuando no nos esforzamos para el Señor. No nos esforzamos, no podemos esforzarnos sin la fuerza que el Señor nos da. Habacuc está afirmando que la fuerza no proviene de Jehová. Él dice: la fuerza es Jehová. Hermano, ¿cuál es su fuerza?
¿En qué basa su fuerza? Si usted basa su fuerza en sus cualidades, porque habla elocuente, en porque tiene ciertas habilidades, porque tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Los siervos se pasean en las alturas, en los precipicios, con sus patas fuertes. Y eso nos lleva a lo siguiente. Vean punto B. No solamente produce fuerza, pero también produce firmeza. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos fuerza para vencer la tentación? No hay fuerza para superar los problemas. Es porque solamente es un reflejo de cómo está nuestra devoción con el Señor. Cuando no hay fuerza para enfrentar las tentaciones, los problemas, las circunstancias, simplemente refleja cómo está nuestra devoción con el Señor. Hermanos, estamos cursando el 2020. A 5 días ya tan solo quedan 361 días. ¿Se dio cuenta? Porque es año bisiesto. Y este año necesitamos fuerza para hacer todo lo que queremos hacer para el Señor. Vamos a necesitar fuerza, y la única fuerza que podemos obtener es del Señor. Solamente produce fuerza, pero también firmeza. Vean ahí 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, ¿estad qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como decía anteriormente, Habacuc hace una comparación en medio de todo lo que está sucediendo. Muchas veces nos vamos a encontrar como los siervos en el precipicio de los problemas. Va a haber un precipicio que vamos a enfrentar. La firmeza no es algo que se obtiene por naturaleza. La Biblia nos dice repetidas veces en la Escritura, oímos esta frase del apóstol Pablo: estad firmes. Estad firmes. Las devociones aprendemos a confiar más en Él. La firmeza viene cuando aprendemos y practicamos los principios bíblicos. Firmeza viene cuando ponemos primero a Dios. Necesitamos firmeza en nosotros como cristianos, que no vendamos nuestras convicciones para agradar al hombre. Aunque el entorno o la mayoría esté haciendo lo incorrecto, que este 2020 todavía existan cristianos que sean firmes para hacer lo correcto. Porque es muy fácil hacer lo que los demás hacen. Y me viene a la mente, si recuerda a aquellos 3 jóvenes, hermanos, que estaban en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Hay algo de lo cual de ellos la Biblia menciona, lo cual ellos dicen. Si recuerda que ellos no doblaron su rodilla, fueron firmes hasta llegar al punto de la prueba del horno. Y nuestra firmeza va a ser medida. Nuestra firmeza va a ser medida hasta que sea desafiada. Vean ahí, miren. Daniel 3, 17 y 18. Vean las palabras que ellos dicen. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ahora vean la siguiente frase. ¿Y si qué? ¿Y si no? ¿Y si llegamos a quemarnos vivos? ¿Y si llegamos a morir? ¿Y si no fuera como nosotros lo esperamos? Sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. ¿No es sorprendente esto? Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
He aquí Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego si confiamos en el Señor, confiamos en lo que Él ya nos prometió, confiamos en lo que Él va a hacer. Pero ¿y si no? ¿Y si llegamos a morir? ¿Y si salen las cosas de las cuales nosotros no esperamos? Sepas, oh Rey, que aún vamos a mantenernos firmes. Y el Señor necesita que nosotros seamos firmes ante las tentaciones, firmes ante los problemas que van a venir. Y aunque las cosas no sucedan como nosotros lo esperamos, Habacuc todavía decía: con todo yo me alegraré en Jehová. Porque la fortaleza, la firmeza, simplemente la vamos a lograr cuando logramos a tener una devoción plena con el Señor. Pero si no hay una vida privada fortalecida, no hay una lectura de su palabra, ¿cómo vamos a confiar más en el Señor si no le conocemos? ¿Cómo vamos a tener fortaleza ante las pruebas si somos ignorantes ante las promesas del Señor? ¿Cómo nosotros vamos a poder salir adelante cuando no alimentamos nuestro espíritu en oración? El Señor no es el que se aleja. Santiago dijo: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Los que necesitamos acercarnos al Señor, hermanos, somos nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a orar.